Bienvenidos a un nuevo episodio de Quineo Inspira, un espacio que busca promover las propuestas que están impactando positivamente en nuestra región, y hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Marco Horacio García Castaño, es el autor del libro Muros Confidentes, es ingeniero industrial, ha impactado positivamente la academia y hoy nos viene a hablar de este maravilloso trabajo. Bienvenido, Marco Horacio, ¿cómo estás? Bienvenido a Quineo Inspira. Daniela, muchas gracias. Muy contento de estar aquí para seguir hablando un poco del libro que acabo de presentar para la comunidad de Armenia. Maravilloso, don Marco. Empecemos contándole un poquito a las personas que nos están escuchando un poco de tu trayectoria, de tu historia de vida. Cuéntanos un poco quién es Marco Horacio y ahí vamos como llegando poco a poco al tema del libro. Bueno, yo nací en la ciudad de Armenia, estudié hasta tercero de bachillerato y en ese momento mi padre me envió a estudiar a Manizales, donde terminé el ciclo de bachiller. De ahí pasé a estudiar en Bogotá, a estudiar ingeniería industrial en la Universidad de los Andes en Bogotá. Me vinculé laboralmente desde el año, prácticamente desde el 80 hasta el año 88, momento en el cual decidí viajar a la ciudad de Cali a seguir en unas labores, pues, digamos, de trabajo. Estando allí durante 3 años, resolví que ya había logrado pasar la línea, entonces ya estaba como más cerca de Armenia y, y quise como regresar a mi tierra. Aquí llegué en el año 91 y desde entonces estoy por acá haciendo trabajo también en el sector público, sector privado, en la academia, un poco en la música, un poco dibujando y ya también como en un momento de retiro parcial. Estoy ya digamos, pensionado, pero ando como con muchos deseos de seguir haciendo algo y aportando y estudiando. Eh, quiero seguir explorando diversos temas. Qué bonito, Marco. Felicitaciones por ese trabajo tan bello. Y ahí me surge una pregunta muy interesante. ¿Cómo llega un ingeniero a esa sensibilidad por el arte? Porque usted nos estaba hablando que le gusta dibujar, que le gusta la música, que tiene, digamos, como pequeños proyectos en esas áreas. Entonces, cuéntenos, don Marco, ¿cómo llega al amor por el arte un ingeniero? Bueno, aquí hay una anécdota. Estando yo muy pequeño, quizás tendría unos 11, 12 años, a mi padre le dio por inducir a una hermana mayor mía a que interpretara el tiple. Eh, y le compró obviamente el tiple, le puso un profesor, pero definitivamente mi hermana no tenía como ese interés en el instrumento. Ella lo dejaba por ahí puesto en una cama y yo de niño pasaba y de curioso le pasaba los dedos y ese sonido de las cuerdas metálicas del tiple me generaron como una fascinación y desde ese entonces empecé a insistirle a mi padre en que quería aprender a tocar un instrumento. Okay. Pero mi padre inmediatamente me dijo que no. Él me dijo, no, mijo, usted ha aprendido a tocar un instrumento y se vuelve un serenatero. Ese fue el diagnóstico que me hizo, el pronóstico que me hizo. Entonces, pues yo, sin embargo, seguí quizás 1 o 2 años más insistiéndole que me permitiera pues aprender a tocar guitarra y pienso yo que llegó el momento en que lo cansé de tanto pedirle y él accedió. Y entonces me puso un profesor inicialmente para aprender unos acordes en tiple. Te estoy hablando que tenía 14 años. A los 14 años ya, pues, algunos meses estuve con un profesor que me daba una clase semanal, ya no recuerdo. Y en ese momento se da mi viaje a Manizales a empezar a hacer cuarto de bachillerato allá. Cuando llego ya a Manizales, en el barrio donde yo vivía, yo estudiaba en un colegio público que se llama el Instituto Universitario de Caldas. Viví en una casa de familia durante un año y al año siguiente, por el traslado de ellos a Armenia,
pues yo me tuve que pasar a vivir a una residencia estudiantil, digámoslo así. En Manizales, como una ciudad donde hay tanta universidad, existe ese tipo de negocios. Y da la casualidad que en ese momento, en ese barrio, había un señor que estaba organizando dizque un conjunto de música tropical. Eh, a uno de los amigos se le ocurrió decirle al hombre que yo tocaba guitarra. Pero imagínense, yo ya había cambiado la guitarra, ya me había pasado el tiple a la guitarra, pero era pues un muchacho completamente bisoño en la guitarra, como para poder pertenecer a un grupo musical. Claro. Sin embargo, pues me vinculé a ese grupo. Era un grupo eh, de músicos, algunos con más experiencia, músicos generalmente empíricos todos, y tocábamos música tropical. Teníamos hasta un nombre muy simpático, nos llamábamos Los Primitivos. Y con eso estuve 2 años hasta que terminé el bachillerato, por ahí tocando los fines de semana y rebuscándose unos pesos de cuenta de la música. Pero sí fue una experiencia muy valiosa para mí en la música, porque a pesar de seguir siendo de oído, pues era un ejercicio exigente en el sentido que había que aprendernos las canciones que estaban sonando de moda. Entonces eso me ayudó a aumentar el repertorio de una manera interesante. Entonces fueron 3 años de un aprendizaje continuo y hasta que llegó el momento que tuve que desplazarme a Bogotá. Entonces ahí se acabó mi paso por la música tropical. Ok. Llego a Bogotá y empiezo a estudiar en la universidad y uno empieza a encontrarse con amigos de Armenia, ¿cierto? Entonces por ahí arma uno un dueto, un trío y va haciendo como su grupo. Y estuve en Bogotá mucho tiempo en eso, llegando a tener duetos y tríos, básicamente de actividad social, nada pues comercial ni Claro. mucho menos. Entonces, digamos que eso fue como el primer contacto, digamos, con el arte, definitivamente empírico, ¿cierto? Claro. Pero para mí ha significado mucho. Yo todavía tengo un grupo musical con unos amigos en Armenia y hemos grabado CDs y bueno, ahí vamos. Nos llamamos los mismos de Armenia. Ahora, Ok. ahora mi hermano mayor, que falleció el año pasado, él era médico y era un hombre mucho mayor que yo, me llevaba 11 años, pero él era un hombre muy dedicado al arte. Él era, aparte de ser médico, él escribía, pintaba, era fotógrafo y conoció el mundo y a donde llegaba él en el mundo, él le dedicaba horas a visitar los museos. Un hombre muy sensible por el arte y un gran lector. Él en sus últimos años, diría yo, tal vez los últimos 20 años, quiso escribir cuentos y me los enviaba para que yo le ayudara a revisar un poco la ortografía, porque él me decía, hermano, yo llevo muchos años en Estados Unidos, ayúdeme con las tildes, la puntuación, la coma y todo esto. Y entonces eso hice durante varios años. Una especie de corrector de estilo, pero igual empírico. Eso fue un episodio interesante porque él tenía su club de lectores y entonces cuando yo ya le daba el punto al cuento, se lo enviaba ya en un PDF y él se encargaba de distribuirlo por el chat a los amigos. Y cuando él muere, los hermanos que quedábamos y unos sobrinos, se nos ocurrió la idea de por qué no hacer un libro con los cuentos de él, una recopilación de cuentos. Afortunadamente yo tenía en mi computador de manera ordenada unas carpetas donde cada cuento por mes, por tema, yo los iba guardando. Entonces fue muy fácil recuperar esa información y con el apoyo de mi hija, que es arquitecta, ella hizo el diseño del libro y entre todos reunimos unos fondos e hicimos el libro, un libro que tiene, si mal no recuerdo, 75 cuentos muy bellos de mi hermano. Qué belleza. Y que cuando pues él no conoció la obra, él había muerto cuando la hicimos, pero cuando llegaron las cenizas de él a Armenia, luego de la misa hicimos una reunión familiar y de amigos que vinieron de Estados Unidos y ese día entregamos el libro a la familia y a los amigos. Y fue un momento muy bonito, muy especial, eso porque todos lo conocían que él escribía, pero no habían visto su obra, digamos, recopilada.
Claro, Entonces, esa fue como otra experiencia. El libro se llama Los cuentos del abuelo ensoñador. Él escribía a sus nietos. Él nació en Pijao, le escribió a Pijao, le escribía al invierno, al otoño, qué bello. eh, a las caminatas que hacía, a las aves. Él tenía una ave favorita que se llamaba la garza, o sea, la especie se llama la garza azul. Y escribió cuentos para la garza azul. Era como una confidente de él. En el cuento él hablaba con ella. Entonces, ese fue, digamos, otro contacto con poco con la literatura familiar. Y hoy en día, pues tenemos esas, digamos, esas dos experiencias, el libro de mi hermano y esto. En algún momento también escribí algunas columnas para el Quindiano y tenía por ahí una que otra intervención. Em, bueno, ese es como el resumen en cuanto al arte. Y en cuanto a los murales, pues también vale la pena contar que siendo instructor del SENA, pues allí tuve la ocasión de interactuar mucho con Henry Villada, el muralista, con Carlos Alberto Forero, que también es un artista plástico, y con ellos se va uno como metiendo y conociendo sus obras. Cuando trabajaba en la alcaldía, fui testigo de la elaboración de los murales que hay alrededor del CAM, Sí, que se llama el patrimonio natural del paisaje cultural cafetero. Son muy cargados de flora, de aves, sí. de agua. Y siempre, cada que salía yo a trabajar, los veía a los pintores allí, a los artistas allí en los andamios. Y siempre me llamó mucho la atención, me parece una obra bellísima. Pero luego llega el momento en el que entro en el mundo del turismo con mi hijo Camilo, que tenemos una operadora turística que se llama Endémico SAS, y en ella hacemos recorridos. Camilo tiene pues un nicho de mercado que es más bien como él habla muy bien inglés, él tiene un mercado de extranjeros y yo he querido como desarrollar una oferta en español urbana. Entonces decidí hacer un proceso de homologación de mi título de pregrado para obtener la tarjeta profesional de guía turístico con un proceso del SENA que se llama, un proceso que tiene el Gobierno Nacional de homologación de pregrados, digamos, de educación superior para poder otorgar la tarjeta profesional. Hice ese curso corto, fue más o menos de 9 meses, y llegó el momento en que había que cumplir con un requisito de grado, que era, pues, había que presentar un proyecto. Claro. Y la idea mía fue, bueno, vamos a, ¿por qué no incorporar un mural de estos con un guión? Es decir, dentro de la formación de turismo, pues uno de los temas que se aborda es la escritura de guiones para usted poder enriquecer una experiencia turística, contarle una historia Claro. al turista, tener que leer y estudiar e hilvanar un discurso. Entonces se me ocurrió que mi trabajo final podría ser ese, escribir un guión para los murales del CAM. Ah, Y así se lo propuse al instructor de escena, a él le pareció bien, le pareció que podía tener un potencial para la ciudad como una oferta de turismo urbano. Y pues lo presenté. Y como el requisito también era que los compañeros de curso asistieran a la exposición de cada uno de los compañeros, pues allá estuvieron mis amigos, mis compañeros de curso. Y sentí como que el ejercicio les llamó la atención, me pareció que tuvo como cierta acogida, noté que como una buena respuesta. sí, una buena resonancia, sí. Entonces, bueno, ese día, digamos que ese día fue como un prototipo de un producto turístico, una visita a un mural y rematamos en la casa del artesano con un recorrido por allí, conociendo unas técnicas, luego un cafecito y entonces esto tenía ya cara como de producto turístico, ¿cierto? Em, Pasaron unos meses y alguien me regaló un libro, específicamente la esposa de mi hermano me regaló un libro de aves del eje que es similar a este en términos de su tamaño y como de su estructura. Es decir, tiene Sí, una foto de la especie de ave, tiene nombre científico, nombre común, nombre en inglés, una descripción poética y una descripción científica y un código QR
que lo lleva al canto de la especie que está en la fotografía. Ujú. Entonces, ese libro novedoso me pareció a mí interesante y no sé por qué momento se me ocurrió como que esa idea podía ser aplicable en el contexto de los murales. Entonces dije, ¿por qué no escoger unos murales? Y empecé a escribir el discurso, investigar un poco, escribirlo, grabarlo, enriquecerlo un poco con un paisaje sonoro. Y bueno, vamos a ver qué salimos. Y así empecé. Empecé, arrancaba, frenaba, volvía y arrancaba, me desvelaba y todos esos, todos esos esfuerzos Claro, que conlleva la incertidumbre, ¿cierto? La incertidumbre de, hombre, ¿esto sí irá a funcionar? ¿Será que sí? claro, ¿Cómo lo voy a pagar? Todo eso son, digamos, realidades que uno se enfrenta cuando quiere hacer cualquier proyecto. claro, Y total. entonces eh, le fui dando forma y empecé como a exponerlo en mi familia, empecé a decirle a ellos lo que tenía en mente y ellos fueron como aceptando también la idea, les pareció interesante y de repente resultó el apoyo financiero para el proyecto, que vino de mi familia, específicamente de mi cuñada, Luz Marina Saavedra, de mi hermana y su esposo, Marta Cecilia y Hernando, de sus hijas que viven en Estados Unidos, Beatriz y Ángela María, de mi hermana María Cristina de Armenia, de Camilo. eh, Camilo fue el promotor del diseño, él me financió el diseño a cargo de una arquitecta y mi hija había sido la profesora de esa arquitecta, entonces por ahí fuimos atando cabos y entonces ya le fuimos dando como forma. Claro, Yo llevaba varios meses con esta idea y el que tuvo, digamos, el momento importante, digo yo, fue mi hijo Camilo, porque cuando él pagó el diseño, ya me sacó de la zona de confort, claro, ¿cierto? ya Ya, te ya comprometió. me comprometió, ya me daba pues como pena dejarlo a él con el gasto ya hecho y yo nada. Entonces ya empecé a dedicarme más. Claro, Me empecé a dedicar y luego conseguí con quien hacer el paisaje sonoro, le fuimos dando forma, tuve tropiezos, quise haberlo sacado antes el libro, que estuviera antes de Navidad, pero desafortunadamente pues por una y otra circunstancia, la unión de todo ese rompecabezas se vino a cristalizar hasta noviembre del año pasado y pude recibir el libro el 21 de diciembre, época en la que era ya muy difícil presentarlo. claro. Pero ese es como el resumen. Entonces, pues otra de las tareas era cuáles otros murales incluir en el libro. Claro, la pregunta que La surgía. pregunta, sí. Em, Lógicamente, alguien por allá me sugirió hablar con un empresario. Fui a hablar con el empresario, un hombre muy, muy sensible por la cultura. Y él me decía, ¿y por qué no metes este otro mural? ¿Y por qué no aquel otro? Y entonces, pues yo ya empezaba, cada que pensaba en un mural adicional, yo pensaba en los pesos adicionales que había que meterle al proyecto y entonces veía que se me podía complicar todo, ¿cierto? No solamente el recurso de mi diseño, sino que se me seguía alargando el proyecto porque implicaba empezar a estudiar otro tema y quizás se me podía llevar otro mes indagando sobre ese mural. Entonces, pues como que no iba a salir nunca con el producto. Claro, claro. Entonces llegó el momento en que tomé la decisión y me quedé con los 5 murales que contiene el libro, que entre otras después intenté darle una forma o como una conexión y por eso, digamos, los murales escogidos recorren una época que viene como desde mitad del siglo XIX hasta, bueno, antes de la época precolombina, luego cuando empieza la colonización, Ujú. y luego sigue hasta que llega finalmente al paisaje cultural cafetero, cuya declaratoria fue en el 2011. Entonces, digamos que los que escogí cubren como ese espectro de, De de tiempo. tiempo. Ujú. Y ese fue como el hilo conductor. Además, pues había una cantidad de símbolos allí en todos los murales que daban como sentido a lo que quería hacer. Claro. ¿Sí ves? Esa fue como la... La curaduría, por decirlo Sí, así. sí, sí, sí. Bueno, ese es como un pequeño resumen. Hay algo que me parece muy interesante del libro y de los temas que estamos abordando, y es que me parece muy interesante como esta propuesta de unir turismo,
arte, identidad quindiana, o sea, como tantos elementos allí que me parece que pocas veces se hace, o sea, muchas veces se piensa que el arte es algo alejado, que el turismo es otra cosa, que la identidad es otra cosa. Entonces, me gustaría preguntarle, don Marco, o que nos cuente un poquito, cómo ve usted esa unión de esos temas, por qué el arte puede ser importante o retroalimenta algo como el turismo, como la identidad quindiana, por qué es importante apropiarnos de eso. Háblenos un poquito como de esa parte, de esa esencia o esas motivaciones para desarrollar este proyecto. Bueno, voy a empezar con una experiencia previa. Hace tal vez unos 3 años tuve la fortuna de conocer un grupo de personas, de jóvenes, que hacen parte de un colectivo que se llama Laboratorio Lisérgico Creativo. Ellos, ellos han, como mencionas ahora, ellos también han hecho como esa labor de gestionar las superficies en los barrios, hablar con el dueño de la casa, llevar a los artistas a que lo pinten, traer artistas internacionales, gestionar las pinturas. Bueno, ellos hacen un trabajo maravilloso. Y en alguna ocasión que hablaba con Viviana Ramírez, tomando mi café con ella en Calarcá, ella me contaba todo lo que ellos vivían cuando se estaba haciendo un graffiti en un barrio. Entonces ella me decía, eso es tan interesante que usted ve la pared pelada, ¿cierto? Ujú. Y usted empieza a esbozar y empieza a trabajar. El artista que viene, un vecino del barrio, le da posada en su casa. Hay otra señora del barrio que le da la alimentación. De alguna manera consiguen los pasajes. Y cuando la obra empieza y la comunidad empieza a verla a los artistas en acción, usted nota cómo la gente se detiene frente a la obra, así esté apenas empezando, y Sí. empiezan a preguntarse, empiezan como a ver qué está pasando aquí. Y me llamó mucho la atención porque ella me dijo, no lo puedo repetir textualmente, pero ella me dijo, vea, allí en un mural de eso usted encuentra que de pronto el habitante de calle se para frente al mural, pasa un oficinista y alguna palabra se cruzan entre ellos, algo hablan, algún comentario sobre el mural. Por ahí pasa el muchacho que va para la escuela, pasa las autoridades y todos tienen que ver como con la obra. Entonces, eso para mí fue muy diciente. Digamos que me llamó la atención de cómo el arte podía concitar como, como esa integración Reunir. de la comunidad. Ujú. Eh, y entonces, digamos que esa es como una primera señal que detrás del arte hay un atractivo, ¿cierto? Y el atractivo, en el turismo siempre estamos pendientes de los atractivos, ¿cierto? ¿Qué sitio es atractivo? Y lógicamente para un atractivo, para que se vuelva un producto, usted necesita tener una infraestructura alrededor de servicios, ¿cierto? Hablando de turismo, ¿cierto? Una simple cascada es un recurso, pero si a esa cascada se le pone una infraestructura, se le ponen unos baños, se arregla el sendero, hay quien le vende el almuerzo, quien lo transporta hasta allá, eso ya va cogiendo fuerza y entonces ya puede volverse, ¿cierto? Puede convertirse ya en un atractivo que fácilmente da el paso hacia producto turístico. Entonces, todas esas cosas van dándole como la forma a que el arte, ¿cierto? A que el arte tiene un espacio en el turismo, tiene un espacio. Y de hecho en el mundo existe. En el mundo existe no solamente los museos, sino los monumentos, el arte que hay en las paredes, todo lo que una persona se encuentra en un espacio público que tiene algún sello artístico, se convierte en un lugar que atrae turistas, que atrae guianza turística para explicar sus contenidos y entonces muy fácilmente el arte se puede vincular a un servicio turístico, que de hecho pues en ciudades del país y del mundo existe. En Armenia existe un City Tour que creo yo que es susceptible de fortalecimiento. Ahí existe como en el Quindío la idea, o en Armenia la idea de que qué hay para hacer en Armenia.
¿qué hay para hacer en Armenia? Y la respuesta parece ser que como que en el inconsciente colectivo será la gente como que no haya que hacer en Armenia, salvo venir a dormir a un buen hotel o a tener una oferta gastronómica, pero pareciera que no hay más. Pareciera que el que llega al Quindío pasa por Armenia, sigue para Cocora, va a Finlandia, va al Parque del Café, a Panaca, y Armenia se queda como por fuera de la oferta. Entonces, creo que aquí hay una oportunidad de organizar algo, de enriquecer una oferta urbana con un producto que desde luego necesitamos que esos murales estén en buen estado, ¿cierto? Claro. Porque también una obra de arte que muestre un abandono, pues no provoca llevar artistas allí, seguramente turistas allí, y seguramente el turista se va a llevar una decepción. Entonces todo esto va como tomando forma, ¿cierto? Y esa es como la idea. De hecho, parte de la idea que nosotros creemos es fortalecer la oferta turística del Quindío con elementos culturales. Eh, a mí me parece que el paisaje cultural cafetero, a pesar de que 11 municipios del Quindío hacen parte de esa declaratoria, pareciera que el paisaje cultural cafetero aún no ha sido apropiado, casi que diría que aún no ha sido comprendido por gran parte de la población, en qué consiste, ¿cierto? Entonces, estas ofertas culturales, de hecho, de los 5 murales que hay aquí, hay 2 que tienen el paisaje cultural cafetero dentro del nombre del mural. Y los otros tienen elementos que hacen parte de nuestra cultura Del paisaje cafetera. cultural. Entonces, yo creo que ahí por ahí, si le damos forma a esas potencialidades, podemos empezar a ofrecer en Armenia un recorrido urbano que tenga un sentido, que se complemente con una degustación de café, de un buen café. Bueno, esa es como una de las ideas que podríamos tener en desarrollo. Me parece maravilloso, don Marco, y creo que es un gran ejemplo para, pues tanto para, digamos, los artistas visuales, que es mi área, ¿cierto? Yo soy Sí, artista visual de profesión, pero también como para el sector empresarial en el tema de turismo, porque yo creo que una de las cosas que falta mucho en el Quindío es articulación. O sea, correcto. muchas veces hay un gremio de artistas que están desarrollando una cantidad de cosas maravillosas, pero que no conocen otros sectores, entonces se quedan fuera de muchas, digamos, como dinámicas. Y creo que por eso me pareció como tan interesante este proyecto. Afortunadamente puedo decir que yo compré el libro previamente y me pareció muy maravilloso como todo lo que planteaba el ejercicio. Y pues creo que eso es algo muy importante. También quería contarle, don Marco, que hoy estamos aquí gracias a la Universidad von Humboldt, que ellos nos apoyan prestándonos este espacio del laboratorio de marketing que está pues también disponible para las personas que están interesadas en creación de contenido. También pueden, digamos, como tomar un servicio en la universidad. Agradecerle también a Cristian, que es el chico que nos colabora con la operación de las cámaras y del sonido. Y contarles también a las personas que nos están oyendo que justo hoy estamos promocionando hablando de café, pues estamos promocionando el lanzamiento de la marca de nuestro café Maravilloso. Quindío Inspira, y que también es un proyecto que está relacionado con el territorio, ¿cierto? Que sabemos que somos productores de café, un café de muy buena calidad y que debemos apropiarnos precisamente también de todo lo que tenemos dentro de nuestra identidad para, ¿cierto? Para promocionar. Es correcto. Me gustaría, don Marco, ya como para ir cerrando un poquito la entrevista, que, por ejemplo, este es un espacio que lo ven muchos emprendedores, personas que están empezando con proyectos, que tienen ideas. Entonces me gustaría, don Marco, que nos compartiera tips, algunos consejos que usted quiera darle a estas personas para inspirarlas, ¿cierto? Que tienen ideas, que tienen proyectos tan maravillosos como este, como el suyo. ¿Qué consejo les podría dar en la ejecución, en el desarrollo de estos proyectos para que estas personas se animen también a apropiarse de la región y a desarrollarlos? Bueno, algo de lo que yo he concluido de esta experiencia mía es que
a veces nosotros creemos que la innovación es algo muy, muy difícil de hacer, un poco complicada. A veces creemos que se necesita eh, hacer unos cambios demasiado bruscos, muy disruptivos, lógicamente que también funcionan. Pero la experiencia mía que les quiero contar con este caso, pues como se los dije previamente, nace de un libro en el cual yo encuentro una idea que era el, una fotografía del ave con sus datos científicos, una descripción poética y un código QR que lo lleva al canto del ave. Con eso hay un libro hecho. Y entonces, cuando ese libro cae en mis manos, yo hago como el switcheo y pienso, ¿por qué no esto mismo en, en los murales? Es decir, una especie de innovación muy sencilla, muy simple, pero que tiene digamos que hoy que lo veo hecho, ya le encuentro ¿no? como que el sentido y que si era interesante haber hecho el ejercicio. Es decir, como, con esto quiero decir que la innovación es muy importante en cualquier proceso que nosotros queramos emprender. El turismo en particular tiene como ese universo, ¿cierto? La persona que se meta en el tema del turismo, pues, y que se dedique un poco a pensar a ver cómo puede ofrecer productos novedosos. Le voy a contar un producto que hay en Manizales que me llama mucho la atención. No, no es un producto, digamos, de presentación corriente, pero lo hacen eventualmente. Es, eh, es una, es un encuentro que hacen en una parte cercana en el Nevado del Ruiz. Creo que es en el Valle de las Tumbas. Allí hay todo un producto, digamos, hay una oferta que consiste en que a las personas les organizan allí un concierto de un saxofonista o un instrumento y les organizan allí unas mesas, seguramente les dan un café en el frío, hay un discurso y es a las 4 de la mañana con las estrellas y con la neblina pues uno diría que ese es un producto un poquito como incómodo en términos de que hay que madrugar, ir a aguantar frío y todo, pero es muy novedoso. Claro. Debe ser muy hermoso uno escuchar un instrumento en medio en medio de la neblina y que el viento silba y el instrumento suena y todo un entorno que lo Y ver el transporta a amanecer, usted ¿no? y ven el amanecer. Entonces luego degustan seguramente una taza de café, un buen desayuno y están en un entorno. Ese es un proceso creativo que a mí me pareció muy bonito, muy novedoso. Y creo yo que es el tipo de productos que nosotros debiéramos incentivar. Yo siento que en el Quindío el turismo masivo nos está impactando muchísimo. Esas llegadas de tener que uno entrar a Salento o a Finlandia y tardarse dos horas para entrar a un municipio de estos, encontrar de pronto un municipio sin agua, encontrar dificultades, llegar y dejar la basura en el municipio. Yo creo que nosotros tenemos que reevaluar eso. Eso seguirá existiendo, pero qué bueno que nosotros empezamos a trabajar en un turismo con con una oferta y un valor distinto. Un turismo de alto valor, donde la experiencia que se diseñe sea poderosa, sea novedosa, innovadora, que le deje a las personas un aprendizaje, que les deje un recuerdo bonito, ¿cierto? De eso hay. Igualmente creo que para los empresarios del turismo, yo con los amigos de turismo que hablo, pienso que en el Quindío hay un potencial para turismo de naturaleza, un turismo, un potencial bien interesante, pero necesitamos un buen producto. Es decir, Claro. necesitamos, por ejemplo, si vamos a ver aves, necesitamos un sitio bueno para ver aves, unos buenos equipos, unos buenos guías, un conocimiento de las especies del lugar, Claro. para que la gente viva una experiencia buena. Ahora, un senderismo interpretativo, me parece que nosotros tenemos un potencial enorme allí. Caminar usted por un sendero reconociendo plantas, reconociendo insectos, aves, eh, conociendo procesos biológicos sencillos, eh, pero de una manera bien didáctica. Seguramente que eso le deja a la persona una huella en el corazón, Claro. ¿cierto? El senderismo no solamente como visto como
el ejercicio físico de ir a algún lugar a sudar, a esforzarse, sino también a caminar, obviamente, porque es muy saludable, sino también para aprender tantos conceptos que encierra nuestra naturaleza bella. Y así, entonces, yo diría que innovación, creatividad, persistencia y optimismo. Optimismo, trabajo en equipo. Eh, Esto ha sido una muestra de trabajo en equipo. Por Claro. ejemplo, el hecho que mi hijo me haya dado ese empujón que me sacó de la zona de confort. Eso implica, cierto, que hay un equipo allí que quiere acompañar el proceso. Claro. Cierto, que la familia se haya vinculado también es una muestra de eso. Entonces tenemos que aprender a trabajar en equipo. Creo que eso es supremamente importante. Unir voluntades, unir conocimientos, unir disciplinas. Qué bueno uno poder trabajar con un experto en turismo y un experto en biología, un experto en el área forestal, alguien que sepa mucho de geología, en fin, es que hay tantos campos Claro. que los tenemos aquí nomás, eh, que creo que todo eso, si le damos un orden, lo potenciamos y lo operamos bien, de manera responsable, lo podemos poner en valor turístico de una manera contundente. Eh, Como recuerdas, en el día de la presentación, yo, digamos, quise plantear una, parafraseando la sigla del PCCC, o sea, Ujú. Paisaje Cultural Cafetero Colombiano. Yo dije al final que nosotros tenemos en el Quindío un patrimonio para contemplar, conocer y conservar. ¿Cierto? Qué bello. Entonces, cuando uno llega ante un mural, bueno, parémonos frente al mural. También he dicho que es importante cuando uno se para frente al mural ir más allá de la piel del mural, ¿cierto? Lo que uno ve es como la piel del mural. Pero si uno se detiene y empieza a ver pedacitos del mural y empieza a entender símbolos y empieza a preguntarse, eh, pues va sacándole jugo a lo que está viendo, porque de hecho una obra de gran formato impacta la visión, la vista, ¿cierto? Pero qué bueno que impacte otros sentidos, ¿cierto? La vista y que despierte como un algo de una sed intelectual por aprender más del mural. Entonces, esa es como la invitación. Y, y algo que a mí francamente me preocupa y que estoy poniéndole, que no sé cómo hacer, es que, por ejemplo, yo tengo nietos. Yo tengo nietos y me pregunto, ¿será que la arriería tiene sentido para mi nieto? Mi nieto sabrá qué es la arriería, cuál fue la importancia de la arriería en toda esta gesta colonizadora, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Cuál fue la importancia del camino del Quindío? Ujú. ¿Será que a mis nietos, cómo hago para despertarles ese interés para que esto perdure? Porque si no, en esta Claro. generación se muere esto, ¿cierto? Se acaba el mural, se acaba la historia, nos morimos unos y los que quedan no reciben como la posta. Cuando estaba haciendo el libro, yo con un empresario que estoy hablando, él me dijo, mi abuelo fue arriero y lo decía con un orgullo enorme. Fue muy bonito porque él hasta me complementó cosas que yo había escrito, me dijo, no, ellos eran así, así, así. Entonces mire que eso parece que tiene significado para una generación, pero puede que una generación que viene detrás de nosotros Ya no ya no le reciba ese interese. relevo generacional. Ya sí, que nos está pasando en muchas Claro, cosas, sí. ¿cierto? Sí, claro. Entonces parte de lo que yo quiero hacer es eso. Por ejemplo, mi nieto, yo menciono mis tres nietos aquí. El nieto de la mitad que se llama Juan José. Ayer me decía, abuelo, ¿y mi libro? Y le dije, claro, yo le tengo su libro, pero Claro. primero nos vamos a sentar a ver el libro. Claro. Vamos a ir los audios, vamos a hablar sobre este asunto, porque si yo se lo entrego así, usted de pronto le pega una mirada y va y lo pone por ahí encima de sus libros y de pronto no aprende nada. Entonces, yo me voy a sentar con él, momento a momento, a explicarle, A a transmitirle el conocimiento, transmitirle claro. para que él, espero, que él le encuentre algún sentido. Si no, por lo menos hice la tarea, ¿cierto? Claro. Para que podamos, o si no, en estos días me decía un amigo, hombre, ese trabajo es interesante, ese trabajo va a ser muy importante a futuro. Entonces yo decía, a futuro como que cuando los murales desaparezcan, pues nos va a quedar esto con las fotos del mural, o qué será que quiso decir a la futuro, ¿cierto? Porque
Eso puede ser una realidad, Es una realidad, ¿cierto? Desapareció el mural y lo único que lo va a mantener son fotos del mural, claro. ¿cierto? Entonces yo pienso que ahí tenemos también nosotros, y volviendo al turismo, tenemos una oportunidad de crear muchos contenidos que nos ayuden a reafirmar nuestra identidad, a reafirmar nuestro compromiso con esta tierra, a reafirmar este tesoro que tenemos. En estos días llegó una amiga mía de España y me decía, ay, ella vive aquí. Me dijo, no, estos verdes son hermosos. Usted no se imagina cómo era eso por allá. Eso eran puros desiertos, son unos peladeros, unos arenales. Esto es divino. Claro. Y a nosotros ya se nos volvió, por lo cotidiano, se nos volvió como Claro, ya no paisaje. hay asombro, Ya no no hay hay asombro. asombro Exactamente. de esa biodiversidad, que es Exactamente. muy importante, que es nuestra verdadera riqueza también. Exactamente. Don Marco, me gustaría ya para cerrar dos preguntitas muy importantes. Uno, que es la pregunta pues insignia del programa, ¿qué le inspira el Quindío? Y dos, que nos cuente cómo las personas que nos están oyendo pueden adquirir el libro, en qué lugares se está vendiendo y bueno, que nos promocione un poco de la parte como tal de la venta del libro. Y bueno, básicamente eso. Bueno, ¿qué inspira el Quindío? ¿Qué le inspira al Quindío, don Marco? Bueno, ¿qué me inspira el Quindío? Bueno, el Quindío es, es, es un territorio prodigioso, privilegiado. Eh, el hecho de ser un departamento tan pequeño, con cierto grado, digamos, de desarrollo de infraestructura, lógicamente nos falta mucho, nos permite entender que el Quindío es un pequeño laboratorio en el que es posible hacer muchas cosas y probar muchas cosas, ¿cierto? Desde la innovación, desde la academia, desde la misma empresa. Estamos en un territorio donde experimentar y probar cosas es supremamente fácil. Es decir, tenemos ahí una gran facilidad. De modo que para mí el Quindío es un territorio inspirador, su paisaje, sus recursos, su gente, su capacidad es inspiradora. Y creo que hemos estado como aletargados, como dormidos en medio de una situación, digamos, que es un tema pues como difícil de tratar, pero creo que tenemos que apropiarnos de esta ciudad en todos los conceptos de la apropiación, ¿cierto? Como ciudadanos, como, como personas que queremos esta tierra, a personas que le creemos a esta tierra, personas que tenemos el privilegio de vivir en esta tierra. Vivir aquí es muy, muy amañador. Aunque la gente dice que se va por falta de oportunidades, pues creemos las oportunidades, ¿cierto? Eso es como el desafío. También. Esa es como la primera respuesta. De modo que el Quindío, en sí mismo, el Quindío es inspirador por lo que es, ¿cierto? Bueno, la segunda pregunta tiene que ver con dónde conseguir el libro. Este libro está en la librería Libélula en el norte de Armenia, y en el mismo norte de Armenia está el Café del Toro, que está ubicado en la plazoleta de Laureles. Ujú. Allí, pues, Daniel Toro, él es un artista plástico. Él ha sido un hombre muy comprometido con el libro. De hecho, ha vendido ejemplares allí y me ha contado anécdotas muy interesantes, como la que yo narré el día de la presentación del libro. Sí, la vi. Aquella de una persona, de una pareja que dijo, vamos a ir a recorrer los murales con el libro en la mano. Eso me pareció muy significativo, Claro. ¿cierto? Muy chévere de ir uno con el libro y frente al mural, mirar la foto, escuchar el audio y hacer comentarios. Me pareció genial. Y también está en la librería Baldor en el centro de Armenia. El libro tiene un precio de 70.000 pesos. Está hecho full color. Tiene su estructura básicamente es una, digamos que tiene unas fotos tipo inserto para que uno pueda apreciar el mural en un poco más grande. Luego viene fraccionando el mural en cada página con un texto breve y en algunos casos con un código QR que lo lleva a una descripción mayor en un audio que tiene un paisaje sonoro. Entonces, digamos que el libro lo que hace es fraccionarlos
dos murales de alguna manera y a través de un código QR complementar los textos breves que hay en el libro, porque el libro por su mismo tamaño no permite pues una mayor extensión en la descripción de los murales. Así fue como llegamos a Muros Confidentes, Daniela. Este es un libro hecho con mucho cariño por la ciudad. Mm, espero que las personas lo valoren, lo utilicen, eh, lo comenten y me hagan los comentarios. Sé que por ser mi primer trabajo, pues tiene muchas fallas, pero, pero lo que sí es cierto es que le puse mucho corazón a esto, le puse mucho cariñito Se al nota, libro. se nota, Marco. Bueno, pues yo creo que yo como fiel compradora doy fe de la gran obra que es y creo que pues con todo lo que hemos venido hablando, invitar a las personas que nos están escuchando a apoyar estos proyectos, a apoyar el patrimonio cultural, o sea, apoyar este tipo de proyectos es apoyar la región, apoyar los Por artistas de la supuesto. región, que se les dé visibilidad a su trabajo y bueno, empezar como lo que hablábamos ahorita, articularnos como departamento. Ya para cerrar, agradecerle a don Marco por aceptar nuestra invitación. De verdad que me siento muy inspirada de estar escuchando a una persona a su edad, don Marco, que esté hablando de innovación, de creatividad, porque muchas veces, desafortunadamente, algunas personas con el paso del tiempo van cerrando su mente, Sí. van perdiendo como esa capacidad de innovar, de crear, y yo creo que hasta el fin del día, hasta el último día de la vida de uno puede ser una persona creativa e innovadora. Estoy de acuerdo contigo. Yo quisiera como rematar, no quiero terminar sin mencionar algo que tiene mucho significado en este libro, en particular para mí, ¿cierto? Porque eh, cuando hice la indagación en cada una de las instituciones buscando información sobre los murales, yo esperaba encontrar en cada institución al menos una ficha técnica que me dijera, no, el artista dejó este documento en el cual pues describe la técnica, qué quiso decir, Como la ficha cómo la técnica. ficha técnica. Ujú. Y solamente encontré información en la gobernación de Quindío en ese pergamino que está exhibido allí. De resto, en ninguna otra parte conseguí información. Entonces, el mural, bueno, y había uno de los muralistas que no podía dar con él, no lo podía encontrar, que se llama el maestro Gustavo Muñoz Matiz, a quien yo le preguntaba, me decían, hace años no sabemos de él, sabemos que él está exiliado. Y bueno, y el prologuista del libro, Armando Rodríguez, me dijo, hombre, qué bueno encontrar al maestro Matiz, ¿cómo hacemos para hablar con él? Y yo le dije, no, pues yo estaba averiguando y no nada. Bueno, algún día tomando café en el centro, me encontré con Luis Fernando Ramírez Echeverry, que ha sido pues un hombre de turismo de toda la vida. Y le pregunté por él y me dijo, yo no tengo el dato de él, pero tengo el de un sobrino, Ujú. Leonardo Nova. Si quiere le doy el teléfono, hable con él y, y bueno, cuéntele. Pues inmediatamente lo llamé, le puse un mensajito, le conté de qué se trataba el proyecto, hasta en ese momento era una idea. Ajá. Y entonces él me dijo, claro, yo le digo al maestro, yo le mando el mensaje, no sé qué. Pues imagínate, Daniela, que en una semana, recibí digamos, de mano, de puño, pues no digo de puño y letra porque lo hizo en computador, pero, Ok. pero él me envió De sus dedos de sus digitando. dedos, y de sus dedos me mandó 3 páginas contando toda la historia del mural, Qué cómo lo belleza. concibió, lo que vivió, cómo la cultura del departamento se vinculó al proceso. Es es un, y unas fotografías inéditas que el libro contiene la foto cuando él está tallando la pared allí en un andamio. Em, contiene la foto del día de la presentación, donde hay unos actores de Teatro Azul eh, bañados en color como dorado en el momento de la inauguración. Cuenta todo lo que pasó allí y con un entusiasmo y después de que conoció un video del libro, porque él aún no tiene el ejemplar en sus manos, cuando él lo recibió el video, me escribió una nota muy hermosa
que me ha llenado pues el corazón de eso que le dice a un hombre, valió la pena hacer el trabajo. Claro. Entonces estuve muy agradecida con él y su familia. La noche de la presentación estuvieron allí familiares de él, estuvo una hija con su nieta. Qué Entonces, bello. para mí es de un enorme significado. No, no veo la hora de conocerlo y darle un abrazo, de verdad. Ay, qué bonito, Marco. No, muchas gracias por compartirnos todas esas anécdotas, esas historias tan inspiradoras. De verdad que es muy valioso también como para nosotros poderlo escuchar. Y de nuevo, muchas gracias, don Marco. Gracias también a la Universidad von Humboldt que nos apoya con este espacio, el laboratorio de marketing. Gracias a Cristian, el chico que nos ayuda en las operaciones de, de técnicas acá con el sonido, con el video. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que nos oyeron. También, si están interesados en conseguir el libro, nos pueden escribir por interno a nuestro Instagram. Por si lo quieren contactar, pues nosotros hacemos línea directa para que consigan el libro. Y Muchas también si están gracias. interesados en nuestro café, nos pueden escribir también lo mismo por mensaje. Tenemos envíos en toda la ciudad y también en todo el país. Y bueno, muchísimas gracias. Ah, Sí, quiero decirte algo. La Universidad von Humboldt tiene un programa de turismo, tiene como una tecnología, ok. ¿cierto? A mí me encantaría poder tener una presentación con los estudiantes del programa, con los directivos del programa Qué para bien. hacer una presentación y contarles del libro, sin ninguna pretensión. Yo lo que quiero es que cada vez las personas conozcan más el libro, que le encuentren un significado y que fortalezcamos la idea de que esto puede convertirse en un producto turístico. Así es, don ¿Sí? Marco. Claro que sí. Entonces, ese ofrecimiento lo dejo y con todo el cariño lo haría. Aquí estaremos compartiendo entonces, don Marco, para que pueda estar por acá compartiendo su libro.